Hacía años que no lo veía. Y no fue algo que planeé. Ni una reunión, ni un mensaje pendiente. Simplemente sucedió. Como si el destino, ese que algunos juran que no existe, hubiera dicho, es ahora. Estaba en la estación de tren. Uno de esos días en que la lluvia no cae, pero amenaza con hacerlo. Me había ido de la ciudad hacía más de 6 años, y volvía solo por asuntos de trabajo. Una visita rápida, sin intenciones emocionales. Sin memoria, hasta que giré la cabeza, y lo vi. Él, el mismo andar tranquilo, los hombros ligeramente encorvados, como si el mundo pesara, pero no tanto como para rendirse. El cabello más corto, algunas canas tímidas que no tenía cuando lo conocí, pero la misma sonrisa. No la estaba usando aún, pero la reconocí desde lejos. Esa era su sonrisa, la que solía ser solo mía. Me quedé quieto, estático, como si el tiempo me hubiera atrapado en un recuerdo que todavía duele. Y entonces, como si pudiera oír mis pensamientos, él también me vio. Y sonrió, lenta, dulcemente, como si no hubiera pasado un solo día. Me acerqué, o quizá fue él quien lo hizo. Ya no lo recuerdo bien, pero cuando estuvimos frente a frente, no hubo necesidad de palabras. Hola, dijo él, como que recoge un hilo que nunca se rompió. Hola, le respondí, sintiendo que el corazón me temblaba en el pecho. Su nombre era Elías, y durante un tiempo, fue mi hogar. Nos sentamos en una cafetería cercana, el mismo lugar donde solíamos escondernos cuando éramos más jóvenes, como si el mundo allá afuera fuera demasiado cruel para nosotros. Nada había cambiado mucho. Las mesas seguían siendo de madera gastada, la música de fondo aún era suave, como si supieran que algunas personas vienen aquí a recordar. ¿Qué has estado haciendo todos estos años?, me preguntó. No supe cómo responder. Decir trabajo, viajes, sobrevivir sonaba vacío. He estado viviendo, dije. Asintió. Yo también, aunque a veces solo se siente como existir. Hubo una pausa, de esas cómodas. Él jugaba con el borde de su taza. Yo lo observaba. Recordaba. Sus dedos. Su voz. Las noches de conversación. Las miradas que decían más que cualquier te quiero. Nos habíamos amado. Sí, de ese modo en que se ama con miedo, en silencio, entre susurros. Era otra época, otra versión de nosotros. ¿Sigues con alguien?, pregunté, casi sin querer hacerlo. Negó con la cabeza. Hubo alguien, pero no era lo que buscaba. ¿Y tú?, me devolvió la pregunta. También estuve con alguien, pero tampoco funcionó. Lo dejamos ahí. Ninguno preguntó más. Como si ambos supiéramos que había cosas que no hacía falta decir en voz alta. No cuando el silencio entre nosotros seguía teniendo ese algo. Esa tensión suave. Ese calor invisible. Esa noche, caminamos. La ciudad seguía igual. Ruidosa, gris, viva. Pero con él, todo parecía distinto. No sé en qué momento lo tomé del brazo. O si fue él quien me rozó primero. Pero, de pronto, nuestros cuerpos se tocaban. Como si reconocieran una melodía antigua. Y nos quedamos así, caminando como si el tiempo no nos hubiera arrancado 6 años. Como si nunca nos hubiéramos soltado. Nos detuvimos frente al puente, el mismo donde solíamos ir a ver las luces reflejadas en el río. ¿Te acuerdas?, le dije. Claro que sí. Aquí fue donde me dijiste que me amabas por primera vez. Sonreí, avergonzado. Y tú te reíste. Porque tenía miedo, respondió. Su voz bajó, como si confesara un secreto. ¿Y ahora?, le pregunté. Ahora también tengo miedo. Pero menos. Me miró. Directo. Como antes. Como cuando no necesitábamos más que una mirada para entenderlo todo. ¿Y tú?, me preguntó. Yo, también tengo miedo. Pero me alegra estar aquí. Contigo. No quise despedirme esa noche. Él tampoco lo sugirió. Solo dejamos que las cosas siguieran fluyendo. Fuimos a su departamento. No pasó nada físico. No hacía falta. Nos sentamos en su sofá. Compartimos una copa de vino. Escuchamos música. Y hablamos. De lo que fuimos. De lo que pudo ser. Y, con cuidado, de lo que aún podía ser. Hubo un momento, silencio total, en el que solo lo miré. Y sentí una punzada en el pecho. No de dolor. De algo más difícil de describir. Era como ver la versión de mí mismo que había dejado atrás, pero que nunca desapareció. A veces pienso en ti, confesó él. Yo también, le respondí.
Y a veces me pregunto qué hubiera pasado si no hubieras partido. Y yo me pregunto qué hubiera pasado si tú me hubieras pedido quedarme. No era un reproche, era la verdad. Nos habíamos amado. Sí, pero también habíamos tenido miedo. Y el miedo nos separó. Dormimos en el mismo espacio, en habitaciones distintas, pero con la puerta entreabierta. Como si los dos necesitáramos estar cerca, sin presionar, sin forzar, sin repetir errores. Al amanecer, fui a la cocina en silencio. Él ya estaba allí. Preparaba café. Me sonrió. Esa sonrisa, la mía. ¿Sigues tomando el café sin azúcar? Me preguntó. Claro. No cambiaste nada. Tú tampoco. Nos reímos. Y por un instante, todo dolió menos. Pasamos 3 días juntos. 3 días que fueron como una vida. Salimos. Reímos. Caminamos bajo la lluvia. Nos contamos secretos que nunca habíamos dicho a nadie. Él me mostró sus cicatrices. Yo le mostré las mías. Y en cada palabra, en cada pausa, había ternura, respeto y algo más profundo, esperanza. La noche del tercer día, estábamos viendo una película. Él apoyó la cabeza en mi hombro. Yo le tomé la mano. Y así nos quedamos. Sin necesidad de besos. Sin urgencia. Solo 2 personas que, después de haberse perdido, se volvían a encontrar. La despedida fue inevitable. Mi viaje terminaba. La realidad golpeaba. Pero esta vez, ninguno tenía miedo de hablar. Quiero volver a verte, me dijo él, sin rodeos. Y yo a ti, le respondí. Nos abrazamos. Fuerte, lento, largo, como si el cuerpo intentara memorizar lo que el corazón ya sabía. Y, justo antes de irme, me besó. No fue un beso apasionado. Fue un susurro en los labios. Un todavía te amo disfrazado de adiós. Volví a mi ciudad con el alma desordenada. Pero algo en mí había cambiado. No sabía qué iba a pasar. No había promesas, ni planes inmediatos. Pero había una verdad clara. A veces, los hilos que creímos rotos solo estaban esperando el momento adecuado para volver a unirse. Y el nuestro parecía estar listo para comenzar otra vez. Pasaron los días. Luego las semanas. Volví a mi rutina. A los correos, las reuniones, las comidas solitarias frente al televisor. Pero algo dentro de mí había despertado. O quizás, simplemente había regresado. No era nostalgia, era certeza. La certeza de que algo real había vuelto a nacer. Elías me escribía por las noches. A veces, solo un ¿cómo estás? Otras veces, un audio corto, con su risa de fondo, contándome algo sin importancia. Pero esas pequeñas cosas se volvieron grandes. Volvimos a hablar como antes, a reír como antes, y, poco a poco, a soñarnos como nunca nos habíamos atrevido. Una noche, después de una videollamada, me quedé viéndolo en la pantalla. Ya habíamos dicho buenas noches, pero ninguno colgó. Solo nos quedamos allí, en silencio, mirándonos. Y entonces él dijo algo que no esperaba. Creo que nunca dejé de amarte. El corazón me dio un vuelco. Me quedé callado. ¿Estás ahí?, preguntó. Sí, le dije. Y respiré hondo antes de continuar. Yo tampoco dejé de hacerlo. No dijimos más. Cerramos la llamada. Pero esa noche, no dormí. No por ansiedad, sino por emoción. Por primera vez en mucho tiempo, me permití imaginar un futuro diferente. Uno donde él estuviera. Pasaron 2 meses desde aquel reencuentro. Y entonces lo decidimos. Él pidió vacaciones. Yo extendí las mías. Nos encontramos a mitad de camino, en un pequeño pueblo costero, sin grandes planes. Solo un lugar para estar, para vernos de nuevo. Sin relojes, sin despedidas marcadas. Cuando lo vi bajar del bus, con su mochila al hombro y los ojos buscándome entre la gente, sentí que todo en mí temblaba. Como la primera vez. Nos abrazamos sin hablar. Y caminamos al hotel tomados de la mano. Así, sin más. Sin miedo. Las noches en ese pueblo fueron distintas. Dormíamos en la misma cama, pero al principio no pasó nada físico. Había caricias, sí. Sus dedos recorriendo mi espalda. Mi respiración buscando el ritmo de la suya. Sus labios en mi cuello, suaves, sin prisa. Y mis manos rozando su pecho, como si explorara un mapa que ya conocía, pero quería volver a aprender. Era amor, pero también respeto. Un reencuentro de almas antes que de cuerpos. Una madrugada, nos despertamos casi al mismo tiempo.
La luz tenue entraba por la ventana. Nos miramos. Y esta vez, nos besamos de verdad. Lento, profundo, íntimo, como si todo lo que no dijimos en 6 años se condensara en ese instante. No fue lujuria, fue ternura, fue promesa. Hicimos el amor sin hacerlo en el sentido clásico, porque lo que vivimos esa noche fue más que contacto. Fue entrega, fue sanar, fue redescubrirnos. Dormimos abrazados, y por primera vez en mucho tiempo, ambos descansamos de verdad. Una tarde, caminábamos por la playa. El sol empezaba a caer. Él se detuvo, se agachó, recogió una concha, y me la dio. No sé por qué, me recuerda a ti. La miré. Tenía imperfecciones. Pequeñas grietas. ¿Por qué está rota? Le pregunté, en tono de broma. No, porque es hermosa, incluso así. Lo miré a los ojos. Y en ese instante, supe que él también estaba roto. Como yo, pero nos habíamos encontrado. Y eso, nos estaba volviendo a armar. Hablamos de lo que vendría. Sin presión, sin garantías. No quiero volver a perderte, me dijo, una noche. Entonces no me pierdas, le respondí. ¿Y si todo vuelve a salir mal? ¿Y si no? Le pregunté. Me miró, sonrió, y me besó. Ese fue nuestro pacto. Sin palabras, solo fe. Volvimos a nuestras ciudades. Pero ya no éramos los mismos. Ahora había un puente entre nosotros. No uno roto, uno construido a base de mensajes, llamadas, visitas espontáneas y cartas. Sí, cartas. Porque él decía que quería escribir cosas que no se decían con el móvil. Y yo, me dejé conquistar otra vez por su tinta. Me escribió una que aún guardo en mi cartera. Decía así: a veces cierro los ojos y todavía puedo oler tu cuello. A veces despierto y busco tu forma en la cama. Y aunque no estés, sé que estás. Porque ahora, al fin, caminamos en la misma dirección. Lloré al leerla, porque era cierto. Ya no estábamos huyendo, ni de nosotros, ni del amor. Un día, lo miré a los ojos y le dije: estoy listo. ¿Para qué? Para volver a empezar. ¿Conmigo? Solo contigo. Hoy vivimos juntos. Nuestro departamento no es grande, pero tiene luz. Y risas. Y abrazos que no temen mostrarse. Tenemos fotos en la nevera. 2 cepillos en el baño. 2 tazas iguales. Y un calendario con fechas subrayadas. Días importantes. Días nuestros. No todo es perfecto. A veces discutimos por cosas tontas. A veces el pasado nos duele. Pero siempre nos elegimos. Una y otra vez. Y cada vez que lo miro dormido, con su respiración tranquila, con su mano rozando la mía incluso mientras sueña, entiendo que el amor no siempre llega cuando queremos. A veces se va, se esconde, y si tiene que volver, vuelve, como él, como nosotros. Hacía años que no lo veía, y hoy no puedo imaginar un día sin él, porque algunos reencuentros no son casualidad, son destino.